Hola, bienvenidos a Transformación Digital. Ricardo, bienvenido a Transformación Digital. Hacía mucho rato no teníamos un nuevo episodio. ¿Cómo has estado? Hola Alejo, muchas gracias de nuevo por esa invitación, pues prácticamente permanente. Muy contento de estar otra vez haciendo podcast y en este caso que estamos haciendo algo distinto, que es grabar video también. Vamos a ver cómo nos va. Muy contento y hoy vamos a tener un tema muy importante. Enseguida te doy la palabra para que nos digas si arrancamos con la presentación, pero afortunadamente toda esta pandemia muy bien. Yo ando, gracias a Dios, en zona rural, no en la ciudad, y esto hace más fácil de manejar las cosas, pero todo muy bien. Así es, habíamos estado un poquito aislados tanto del podcast como de toda esta restricción que nos impone de movilidad la pandemia y tenemos un invitado supremamente especial con un tema supremamente especial. Yo quiero que hagas esa presentación porque me parece importante que tú con el conocimiento del invitado nos digas de qué vamos a hablar. Es un tema que tiene que ver con tecnología, es un tema que tiene que ver con educación, es un tema que tiene que ver con innovación. Y creo que es supremamente pertinente no solamente para el momento en que vivimos el mundo, esta pandemia, sino los desarrollos de tecnología y los desarrollos digitales que hemos tenido. O sea que el tema de transformación digital es central. ¿Qué tema vamos a tocar, Ricardo, hoy? Bueno, pero antes del tema voy a presentar la invitada. La invitada es Luisa Villegas. Luisa está acompañándonos desde Washington. Esta grabación se está haciendo, pues Alejo en Medellín, yo estoy en el oriente antioqueño y Luisa en Washington. Luisa lleva como 18 años en Washington, los últimos 14 años trabajando con PADF, Pan American Development Foundation, es en inglés la Fundación para el Desarrollo Panamericano. En Colombia la conoce mucha gente como FUPAD, por sus siglas pues en español. Luisa hoy en día es la directora senior de innovación en programas y también es la líder de programas de educación y en ese tema tiene que ver el tema que vamos a tratar hoy, el STEM. Mucha gente no sabe qué es STEM u otros dicen eso cómo se come, que es STEM, que es distinto de STEAM. Entonces, yo pienso que Luisa nos va a dar una explicación y una actualización muy clara de en qué estamos y cómo afecta esto la tecnología, la innovación, cómo lo afecta la transformación digital y también más adelante vamos a hablar de cómo lo afecta o en qué influye, qué relevancia va a tomar más fuerte, pienso yo, después de todo esto, después de esta pandemia. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Luisa, bienvenida y empecemos por explicar un poquito qué es STEM, qué es STEAM, si lo quieres de una vez, y nos vas contando pues qué se está haciendo en Colombia o en Latinoamérica respecto a eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Perdón, yo no expliqué que Luisa coincidencialmente es mi hija. Entonces, adelante. Yo sí decía que el Villegas por ahí tenía alguna relación. Sí. Qué bueno que estés con nosotros, Luisa, y que nos hables de este tema. Muchísimas gracias. Bueno, sí, entonces les voy a contar un poco cómo ha sido que termino involucrada con el tema de STEM, ya que yo no soy especialista en educación ni en pedagogía. Yo, como mencionó, mi papá trabajó en la Fundación Panamericana para el Desarrollo desde hace más de 14 años. Nosotros somos una ONG que estamos afiliados o hacemos parte de la OEA y como tal promovemos programas de desarrollo social y económico en toda Latinoamérica y el Caribe. Una de nuestras funciones principales es hacer asocio con el sector privado, con las empresas que muchas veces quieren hacer programas de desarrollo social o quieren apoyar iniciativas en Latinoamérica y que acuden a una organización especializada como nosotros para hacer ese tipo de proyecto. Hace más o menos unos 5 años empezamos a notar un deseo de estas empresas del sector privado, que son nuestros aliados, en apoyar iniciativas que promuevan la educación STEM. Entonces vamos a entrar un poco ya en materia de explicar qué es educación STEM. STEM es una sigla que responde en inglés
a las materias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. De ahí viene el término STEM. Entonces mucha gente, digamos, que medio conoce el tema o que sabe qué quiere decir STEM, tiene la idea de que la educación STEM es simplemente enseñar más matemática, más ciencia, más tecnología. Pero realmente la educación STEM va mucho más allá de eso. STEM es una nueva manera de enseñar, es una nueva manera de aprender, en donde no solamente se desarrollan habilidades duras, como podríamos llamar, digamos, la matemática y la ciencia, sino una serie de habilidades blandas que se consideran esenciales para poder triunfar en el siglo XXI. Y que eran habilidades que estas empresas estaban notando que los jóvenes y que los recién graduados no estaban saliendo con ese tipo de habilidades y por lo tanto no estaban siendo efectivos en el mercado laboral. Perdón, Luisa, pero esa debilidad o esa falencia ¿era en Latinoamérica especialmente o en todo el mundo? En todo el mundo, pero especialmente, digamos, el origen de STEM es en Estados Unidos. Digamos que un poco esto viene desde bastante décadas atrás, donde digamos que con el lanzamiento del Sputnik, entonces Estados Unidos dice, wow, nos tenemos que poner las pilas en la educación en ciencia y tecnología, no nos podemos quedar atrás. Luego viene la creación de la NASA y todo eso, digamos, va impulsando un movimiento en donde el gobierno de los Estados Unidos se preocupa por mejorar su educación en ciencia, en tecnología y matemáticas. Es en 2001 donde se acuña ese término de STEM, que, dato curioso, primero se llamaba SMET, y luego ese término no pegó mucho y otra persona del National Science Foundation, de la Fundación de las Ciencias Nacionales, lo puso STEM y ese fue el que pegó. Entonces, digamos que el origen viene de Estados Unidos, de un deseo de mejorar, digamos, sus conocimientos y su educación en ciencia y tecnología, y un reconocimiento de que si se seguían quedando atrás, iban a perder el liderazgo en muchos temas y en el desarrollo económico y en la innovación. Entonces, ese deseo de mejorar la educación también va acompañado, como les decía, de unos vacíos que la empresa privada está encontrando en sus empleados. Eso te iba a preguntar, Luisa, porque las empresas también empezaron a darse cuenta que las personas que no tenían una formación sólida en ciencia, en matemáticas, en ingeniería, necesitaban reforzar esos temas para poder llevar a feliz término todos los proyectos que se puedan desarrollar en una compañía. ¿Cuándo empiezan las empresas también a darse cuenta que necesitan eso y a adoptar este tipo de modalidad de educación? Sí, yo creo que ha sido de la mano, o sea, a medida que el gobierno, digamos, lo identifica como una prioridad académica, las empresas también lo van identificando como una prioridad laboral, por decirlo así. Entonces, más allá, digamos, de que las empresas que hacen innovación, o sea, las típicas que uno pensaría, no sé, una empresa que hace productos químicos o una empresa como Boeing, que es uno de nuestros principales financiadores que depende de la innovación y de la tecnología, todas las empresas están dándose cuenta de que faltan esas habilidades blandas, que son el trabajo en equipo, la colaboración, el liderazgo. Hay un tema muy importante que es la capacidad de utilizar conocimientos de diferentes áreas temáticas para resolver un problema. Entonces, yo lo podría resumir así. Nosotros cuando estudiamos en el colegio, íbamos a la clase de matemáticas se termina, tú cierras el cuaderno de matemáticas y luego vas a la clase de biología, que no tiene nada que ver con la de matemáticas y que es un cuaderno completamente separado y en donde estoy trabajando en proyectos completamente distintos. Eso es lo que busca cambiar STEM. Es la capacidad de utilizar conocimiento, innovación y, digamos, creatividad que tú adquieres en diferentes áreas para resolver un problema. Y creo que hoy en día todas las empresas necesitan ese tipo de capacidades. No, además en el proceso de innovación también es súper clave, porque poder reunir esas disciplinas, por así decirlo, es clave para enfrentar los problemas y para dar soluciones, sobre todo en equipo. ¿Qué importancia tiene las personas? ¿Por qué las personas, digamos, que se vuelven como ejes dentro de este proceso de educación? ¿Por qué es necesario conocer la metodología o aplicarla para poder potenciar avances en lo que uno necesita hacer o en su trabajo normal o en resolver un problema o, no sé, explicar algo de lo que está viviendo una compañía? Claro, no. La educación evidentemente está centrada, digamos, en las personas, ¿no? Para nosotros como PADF, nosotros siempre empezamos por el profesor, por el maestro, porque esto es un cambio muy grande para ellos.
digamos que de nuevo, no es enseñar más física, no es enseñar más matemática, es cambiar todas las metodologías, las herramientas, la dinámica que se usa en el aula de clase. De nuevo, cuando nosotros fuimos al colegio, teníamos un profesor o un maestro que era el poseedor del conocimiento, era como el todopoderoso que entraba a la clase y tú simplemente te sentabas, estabas en silencio y ponías atención y absorbías un conocimiento que ese maestro te daba. Luego ibas a la casa, hacíamos una cartelera, un experimento, en fin, pero digamos que el conocimiento estaba en el aula de clase. En STEM se encuentra una metodología que se llama aula invertida, porque el maestro tiene que reconocer que el conocimiento ya no es exclusivo de su conocimiento, por decirlo de alguna manera. El conocimiento existe en todas partes y hoy en día los estudiantes lo tienen al alcance de un dedo, porque se pueden meter a Google, a YouTube, a Wikipedia, pueden encontrar todo ese conocimiento fuera del aula de clase. Entonces, el rol del maestro cambia porque el maestro tiene que propiciar una dinámica donde en el aula de clase el estudiante venga a practicar, a innovar, a crear, a cuestionarse. Entonces el maestro lo que hace es un poco como una mayéutica donde va haciendo las preguntas correctas para lo que los estudiantes se cuestionen y tengan preguntas que quieran ir a resolver fuera del aula de clase. Entonces eso hay que capacitar a los profesores para que ellos puedan tener ese cambio. Y cuando hablabas de personas también hay otro tema que yo creo que es interesante, Alejo, y es que mucha gente piensa, bueno, pero es que ahora en el futuro los robots lo van a hacer todo y van a reemplazar. Pero ¿quién está diseñando los robots? ¿Quién tiene que crear los robots? ¿Quién va a hacer los códigos que programan los robots? ¿Quién va a hacer que esos robots se vean bonitos? Que ahí, perdón, yo sé que tienes una pregunta, pero voy a introducir el tema de la A, de los STEAM. Porque hay gente que dice STEM y porque hay gente que dice STEAM. STEAM es cuando en inglés se agrega la A de las artes, que hay, digamos, una corriente que dice que no se puede dejar por fuera, porque por más que todo sea tecnología, se tiene que ver bonito, tiene que haber un componente visual agradable. Si tú piensas en una app, en un aplicativo, pues claro, si hay un programador que le hace todo el código y que digamos, está como encargado de la parte tecnológica, pero si el app no es visualmente atractivo, no va a triunfar. Claro. Entonces, digamos que sí hay un componente importante del robot y de la tecnología, pero siempre van a estar las personas detrás de ese movimiento STEM y STEAM. Ricardo, ibas a preguntar algo. Luisa, ¿por qué uno normalmente y la mayoría de la gente tiene la idea de que STEM empieza o es aplicable básicamente es a niños de cierta edad, a los niños de primaria? Porque yo me doy cuenta que esto ya trasciende a todos los campos, ya es en bachillerato, ya es en la universidad, ya es en las empresas, como lo acabamos de decir, o estoy equivocado. A ver, yo creo que la educación STEM se puede aplicar en todos los momentos del aprendizaje. O sea, y te lo pongo como ejemplo, en la guardería de Oliver, mi hijo, que en este momento tiene 3 años, pero desde que entró a la guardería hay un currículo STEM. Entonces, la educación STEM se puede aplicar desde cualquier edad donde empieza el aprendizaje, básicamente desde el nacimiento hasta la universidad o hasta el aprendizaje de los adultos. ¿Qué sucede? Que sí hay momentos en donde es más idóneo, porque si tú tienes una persona que toda su vida aprendió bajo un modelo tradicional o clásico, como lo que estábamos describiendo, y en la universidad en el último curso lo metes a un ambiente de aprendizaje STEM, pues va a ser un poco un choque y no va a tener, digamos, esas habilidades o esa plasticidad neurológica para utilizar el conocimiento diferente. Entonces, hay que cambiarle el chip, como decimos, mientras que los jóvenes se les programa el chip desde pequeños. Claro, exactamente. Entonces yo creo que uno puede introducir desde temprana edad, se puede en cualquier edad, pero idealmente ya esto es algo que debería permear desde la primera infancia. Es una educación mucho más activa, en donde el rol del alumno es mucho más activo a como veníamos usualmente aprendiendo, que era simplemente recibiendo las clases como tú decías, Luisa. Ese tratamiento en el profesor debe romper unos paradigmas, me imagino, súper arraigados, porque no estamos acostumbrados a eso. ¿Cuáles son las dificultades en esos paradigmas, Luisa, que te hayas encontrado y que nos puedas decir para que podamos hacer foco y tratar de ver si lo superamos nosotros también? Como tú dices, es un cambio de paradigmas. Entonces, digamos que, por ejemplo, nosotros tenemos una metodología y una experiencia muy bonita que usamos en Colombia. Es un programa que se llama Maestros con Vocación. Entonces, básicamente lo que tú tienes que hacer es rescatarle a ese maestro que lleva 10, 15 años en la escuela enseñando las mismas materias de la misma manera y que además incrementalmente tiene una carga administrativa que le va matando como esa pasión que él tiene o que él o ella tienen por enseñar.
Entonces hay que rescatar un poco esa vocación de maestro, de que él o ella, digamos, disfruten ver a ese niño, a ese estudiante aprender, que cree, que vaya viendo cómo va ese proceso de aprendizaje. Hay que darle capacitación, de nuevo. Esto no es simplemente que uno le diga al maestro, mire, de ahora en adelante vamos a tener doble tiempo para enseñanza de matemática y ciencia y eso lo vamos a llamar un programa STEM. No, hay que cambiarle todas las herramientas. Hay otro paradigma que creo que es importante romper y es pensar que STEM depende de la tecnología o que STEM es solo aprender a programar o hacer robots. No. Nosotros en Colombia, por ejemplo, tuvimos un programa súper bonito de educación STEM y lo hicimos todo en áreas rurales, especialmente en aquellas que fueron muy afectadas por la violencia. Nosotros trabajamos en el oriente antioqueño en municipios como El Peñol, como San Carlos, como San Rafael. Y los kits de STEM que nosotros utilizábamos para ese proyecto, precisamente los diseñamos pensando en que no tuvieran que depender de la tecnología, en que pudieran ser cosas que cuando se acabaran, el maestro, el docente los pudiera reemplazar en la farmacia, en el supermercado, entonces digamos podrían tener cosas como elásticos, como vinagre, como bicarbonato. Entonces STEM de nuevo no es solamente enfocado a la tecnología, es cómo le despertamos al estudiante la creatividad, las ganas de aprender, la capacidad de entender que lo que aprende en las diferentes clases lo puede usar para resolver un solo problema, un solo desafío. Y ese es otro de los elementos más importantes de la educación STEM, que es el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas. Y eso requiere que los maestros también colaboren de una manera que antes no les tocaba. Antes tu maestro se encargaba de su área y no se meta en mi carril y yo dicto matemáticas y lo suyo es biología. Ahora les toca decir qué proyecto queremos desarrollar juntos durante el año y cómo lo vas a aproximar tú desde tu área de matemáticas y yo desde biología para que los estudiantes tengan una experiencia mucho más integral. Luisa, hablaste un tema completamente relacionado con innovación, porque esto es un cambio absoluto. Y la innovación tiene muchos ingredientes de los que tú mencionaste. Entonces se empieza a interrelacionar precisamente un modelo de educación y de aprendizaje como un cambio también de innovación para yo poder saber cómo aprender, cómo adquirir los conocimientos trabajando en un proyecto. Eso va a cambiar muchísimo. Ricardo, tú ibas a decir algo. Sí, es que pensando aquí en lo que quiere decir STEM, ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, normalmente, al menos en nuestro medio, eso se asocia con las carreras donde la grandísima mayoría la estudian los hombres y ahí hay una ausencia muy grande del género femenino que se ha tratado de corregir, pero entonces la pregunta es, ¿STEM me ayudaría a eso? Claro que sí, ese es un tema súper importante que para nosotros como digamos Fundación Panamericana es clave y es que la educación STEM permite cerrar la brecha digamos de inequidad que existe en la educación y hablamos de un tema de inclusión. El tema de género es muy importante pero no es el único, sino que nosotros digamos pensamos y estamos convencidos de que la educación STEM debe llegar a todo tipo de poblaciones vulnerables. Las niñas son una población vulnerable, la población desplazada o inmigrante es una población vulnerable, la población, digamos, afrocolombiana o afrodescendiente en muchos de nuestros países, esa población rural afectada por la violencia, digamos, donde ha tenido históricamente niveles de desempeño menores a los de sus contrapartes, la educación STEM puede permitirles cerrar esa brecha para tener mejores resultados y mejores desempeño y sobre todo mejores posibilidades de oportunidades económicas, que realmente en últimas es lo que se busca con la educación STEM, que los países tengan mejores indicadores económicos, que haya creatividad, que haya empresa, que haya innovación, que haya desarrollo. Luisa, se me ocurre hacerte una pregunta y es, ¿cómo ves la evolución de la adopción de este tipo de metodologías? Porque sé que STEM no es la única, sé que se está trabajando en otros tipos de metodologías y de innovación en la educación, también con inteligencia artificial, con una cantidad de ingredientes adicionales que le agregan mucho valor al proceso educativo. Pero cuéntanos un poquito cómo está esa adopción y qué está pasando, no sé, en Latinoamérica, en los países que tú visitas, por ejemplo. Bueno, hay diferentes niveles. Digamos que en los países hay todo tipo de, digamos, tuviéramos los países en un escalafón, hay países ubicados en todo tipo de posiciones. Yo creo que hay
algunos países en donde todavía hay un desconocimiento de lo que significa STEM. Te cuento, por ejemplo, que alguna vez me reuní con un ministro de Educación, no vamos a decir el país, de una isla en el Caribe, y cuando propusimos la idea de un programa STEM nos dijo, no, pues el colegio tal, porque ese ya tiene el laboratorio, el mejor laboratorio, y ya los niños están en un track de innovación y de matemáticas, entonces esto es perfecto. No, es exactamente lo opuesto. Queremos llevarle esto es precisamente a las escuelas que están teniendo peor desempeño, en donde los estudiantes están saliendo y están desertando la educación, porque esto los puede volver, digamos, a hacer la escuela un poco más atractiva. Entonces hay algunos países donde todavía este término ni se entiende ni se conoce muy bien. Sí es importante mencionar que bajo la Agenda Interamericana de Educación, que es un documento que firmaron todos los ministerios de educación que son miembros de la OEA, la educación STEM específicamente se incluyó como un tema transversal a los 3 objetivos que esos ministerios de educación de todos los países se comprometieron a desarrollar. Entonces, digamos que sí hay un entendimiento de que es importante, algunos lo conocen mejor que otros. Hay otros países como Chile y como Colombia que han entendido la importancia de la educación STEM y que ya tienen bastante oferta escolar a diferentes niveles que incluyen este tipo de metodologías. No porque seamos de Medellín, no porque digamos que los 3 seamos originarios de Medellín, pero realmente Medellín, de lo que yo he visto en Latinoamérica, es una de las ciudades que más está innovando con el tema de la educación STEM. Hace unos 2 o 3 años, la alcaldía de Medellín declaró a la ciudad territorio STEM más H. Ahí va la sopa de letras. En Medellín le pusimos una H que quiere decir que se refiere al término humano, humanidades, dado que la ciudad pues presentaba, digamos, un histórico de violencia y unos temas sociales importantes que había que reconocer. Entonces, yo creo que eso empieza a notarse. Para mí ha sido muy claro, y aquí podemos empezar a hablar un poco de lo que es el contexto de la pandemia, en donde tú ves como una ciudad como Medellín, digamos, fue de las primeras en reaccionar en que sus empresas tuvieran la capacidad de cambiar y transformar sus producciones para llenar unos vacíos que necesitaban, digamos, tapabocas o que se necesitaban los respiradores. Todo ese tipo de innovación yo creo que para mí es respuesta de una ciudad que ha abrazado, le ha dado la bienvenida a esta mentalidad de STEM y de innovación. Chile, por ejemplo, es otra ciudad o es otro país en donde se ha promovido bastante la educación STEM y que tiene unos resultados superiores al resto de la región en las pruebas PISA, que son unas pruebas que miden a los estudiantes de 15 años en niveles de lectura, matemática y ciencias en todas partes del mundo. Entonces yo creo que sí hay una correlación en donde uno ve que los países están invirtiendo en este tipo de educación innovadora y los resultados académicos y laborales y económicos. Pero entonces, Luisa, por lo que comentas, concluyo que necesita muchísimo apoyo de los ministerios de educación y de los gobiernos nacionales y regionales, porque si no, es muy difícil penetrar a la población, a esos sitios rurales. Y entonces, ¿qué está haciendo PADF para trabajar de mano de los gobiernos y avanzar más en todo esto? Muy buena pregunta. La visión del programa que yo dirijo, que se llama STEM Américas, en el que en este momento estamos en 7 países, incluyendo Colombia, es precisamente nosotros reconocer que tenemos esa capacidad limitada. Nosotros podemos trabajar en 5 municipios, en 10 escuelas, en 100 escuelas, dependiendo pues como del financiamiento y del país. Lo que queremos es crear, digamos, unas experiencias piloto exitosas donde los gobiernos se den cuenta de que esto funciona, de que vale la pena invertir para que luego ellos adopten la educación STEM como una política pública. Y tenemos un ejemplo muy exitoso y es en Panamá. En Panamá nosotros empezamos a trabajar hace 3 o 4 años con una organización que se llama Fundestim. Ellos empezaron con unos 4 o 5 colegios, con el financiamiento que nosotros les dimos, lograron replicar ese modelo, empezaron a expandir y el gobierno se dio cuenta, tomó nota y hoy la primera dama de Panamá es nuestra embajadora de educación STEM regional y está promoviendo dentro de su gobierno y de la mano del Ministerio de Educación enseñanza de educación STEM para todos los docentes de las escuelas públicas de Panamá. Eso es un caso de éxito. Eso Buenísimo. Es exactamente lo que estamos buscando. Buenísimo. Luisa, hemos hablado en educación media, en educación básica, pero ¿qué está pasando en las empresas?
¿Qué experiencias nos puedes contar? Mencionaste ahorita a Boeing y me intriga mucho la relación del sector aeroespacial porque precisamente todas las disciplinas son las que se necesitan para resolver problemas aeroespaciales que muchas veces tienen que ver con personas también. Pero ¿qué nos puedes contar sobre empresas y qué están haciendo las empresas para hacer esas adopciones y como casos de éxito? Uh-huh. Yo creo que las empresas se dan cuenta de que tratar de introducir lo que hablábamos ahorita, de tratar de introducir el tema de STEM cuando ya la persona llega a trabajar es un poco tarde, ¿no? Entonces, por eso estas empresas lo que están diciendo es, tenemos que invertir desde más abajo, desde la educación. Y por eso, digamos, acuden a una organización como PADF para invertir en cambiar esos modelos de educación. Yo creo que, digamos, Boeing ha sido para nosotros un donante clave, ha estado con nosotros desde hace unos 4 o 5 años y ha sido uno de los principales apoyadores. Pero, por ejemplo, otro de nuestros donantes es Royal Caribbean Cruise Lines, que es una empresa de cruceros que uno no pensaría, digamos, que tendrían que ver con educación STEM. Ellos han reconocido, por ejemplo, de los desafíos que tienen, ahorita se les vienen algunos más grandes, pero algunos de los desafíos que tienen, digamos, son ambientales. Y la educación STEM es muy importante para resolver algunos de los desafíos que vamos a tener como humanidad, como el cambio climático, la polución. Entonces, digamos que yo creo que todas las empresas que están haciendo un ejercicio juicioso de ver qué desafíos van a tener en los próximos años o en las próximas décadas, entienden que para resolver esos desafíos van a necesitar personas que tengan esas habilidades de las que hablamos STEM, que no necesariamente es solo tecnología, es la capacidad de resolver problemas críticos utilizando elementos de conocimiento de diferentes áreas temáticas. Pero entonces eso me lleva, Luisa, a preguntarte cómo va a cambiar o cómo se va a reforzar este potencial de la educación STEM ahora apenas o ya y apenas podamos estar pues haciendo más cosas fuera de la casa de esta encerrona. ¿Cómo va a afectar todo este tema de la pandemia? Porque yo pienso que se viene una necesidad de tecnología, de educación, de especialización que favorece la educación STEM. Ahí hay mucho que hacer en temas de transformación digital. Tenemos que adoptar muchas metodologías que ya existen o que existían hace mucho tiempo, mezclarlas con la metodología y desarrollarlas con herramientas como la que estamos utilizando nosotros en este momento. El video, el audio, los temas audiovisuales y sobre todo la comunicación. Sí, yo creo que hay 2 elementos críticos. Hay uno que es el obvio, ¿no? El de que la educación se tiene que volver digital, pues porque no podemos mandar a los estudiantes a las escuelas. Pero hay otro tema que lo mencioné brevemente que creo que también es muy importante y es que los gobiernos o que los países se están dando cuenta de que tienen que tener localmente la capacidad para innovar y para resolver esos problemas. El tema de los respiradores es el ejemplo más claro. O sea, anteriormente uno pensaría, bueno, pero es que la tecnología viene de China o viene de Estados Unidos o viene de otra parte, nosotros aquí nos encargamos de cultivar el café y las flores. Y hoy los gobiernos no se pueden dar ese lujo. Tenemos que tener en cada país la capacidad de utilizar tecnología, de utilizar la ciencia, de utilizar la innovación y la creatividad para resolver unos desafíos globales que ya no dan espera y no puede uno depender del conocimiento de la tecnología externa. Eso por un lado. Y digamos que evidentemente esto aceleró o puso en evidencia que se necesita una mejor infraestructura tecnológica para poder tener una educación que ya sea e-learning, que es completamente virtual, o la que se está, digamos, hablando ahora y que es precisamente la que yo creo que el presidente Duque anunció recientemente, que en Estados Unidos la llaman el B-Learning, que es Blended Learning, en donde hay un componente presencial y un componente virtual. Entonces, yo creo que después de esta pandemia, como en muchos otros aspectos de nuestra vida, hay cosas que no van a regresar a ser igual como eran en el pasado. O sea, yo creo que ya después de haber experimentado esto y de haber forzado, digamos, de alguna manera a las escuelas, a los docentes y a los estudiantes a aprender de una manera virtual, no es algo que simplemente vamos a desechar y vamos a volver a la metodología anterior. El rol de la educación STEM es precisamente apoyar y acompañar a los ministerios de educación, a los docentes, a los padres de familia de los estudiantes, a hacer esa transición, porque no basta simplemente con tomar ese contenido tradicional como estaba en un libro o en un aula de clase y simplemente pasarlo a un PowerPoint o tratar de hacerlo en una conferencia virtual. Hay que cambiar las herramientas, hay que cambiar la manera de utilizar
de hacer que los estudiantes puedan tener interactividad. El tema de, digamos, la infraestructura es clave, pero también hay un tema de nuevo, de cómo adoptar o cómo adaptar ese contenido a un ambiente digital o a un ambiente virtual, cómo utilizar herramientas que permitan que los estudiantes puedan tener una interactividad, que hayan posibilidades de monitorear y evaluar si los estudiantes están aprendiendo o no, y qué tipo de herramientas pueden utilizar los docentes al estar separados por una pantalla para tener esa cercanía y esa confianza con los estudiantes y ahora también con los padres de familia, que tienen un rol ahora mucho más importante. Yo veo ahí un tema muy importante que ha introducido la pandemia y es precisamente los retos que nos impone la pandemia. Eso cabe en el modelo STEM, porque si yo tengo que resolver un problema y tengo un método para resolverlo, pues se unen perfectamente. Claro, la pandemia cataliza esa necesidad porque hay que digitalizar el contenido, hay que adoptar esas herramientas, hay que aprender de otras cosas que no aprendíamos en el aula, hay que saber cómo instalar una nueva aplicación, probar una nueva aplicación, decidir si esa aplicación es relevante para el proyecto en el que estoy trabajando y empezar a documentar. Yo creo que la documentación cumple un rasgo muy importante en los proyectos y es la comunicación que nos ha permitido también esta pandemia. Porque si bien hemos estado aislados socialmente, no hemos estado desconectados. Por el contrario, hemos estado más conectados con el mundo, más conectados con los diferentes tipos de soluciones que han adoptado las ciudades, los países, que tienen también retos diferentes. Yo he visto que los países empiezan a apoyarse de manera descentralizada, dejando que las personas en los municipios, en sus zonas, en sus colegios, en sus universidades, empiecen a resolver los problemas de una manera articulada y el gobierno empieza a generar enlaces o puentes que permitan y que faciliten infraestructura, como tú dices, que en realidad cada quien se acomode como en el gran proyecto que tenemos que resolver, que es cómo vamos a salir adelante y cómo vamos a enfrentar los nuevos retos, pero de manera activa, no que alguien los diga, sino yo tenga puntos de referencia. Ve, en Italia hicieron esto. En Francia, ¿cómo está manejando Francia la situación? ¿Cómo está Latinoamérica? ¿Qué están haciendo en Chile? ¿Qué están haciendo en Panamá? Ese tipo de conexión sobre el tema que mencionaste, por ejemplo, de los respiradores, ha sido clave porque ha permitido diversificar los puntos donde salen esas soluciones y decir, hombre, las soluciones las podemos tener acá, que eso es supremamente retador y es supremamente esperanzador, además, para esta situación que tenemos. O sea que el rol es activo, es tratar de que cada uno entienda qué puede hacer y cómo empezar a adoptar lo que ya existe, lo que ya está, a manera de investigación, a manera de pruebas, a manera de implementar pequeños proyectos que nos permitan avanzar en la solución de un problema. Magnífico. Sí, yo creo que ahí obviamente hay un tema, un desafío muy grande que es el que hablábamos, el de infraestructura. Digamos que para hablar un poco de cuáles son los desafíos que tenemos de frente con el tema de educación STEM en el contexto de la pandemia, la conectividad es muy importante. Digamos, no reconocer que el Internet no va a ser la única vía de llegarle a los estudiantes. Creo que en este momento estamos desempolvando. Cuando yo estaba en la Universidad en Comunicación Social y Periodismo, veíamos una clase que se llamaba Radio Comunitaria y eso en esa época ya era obsoleto. Decíamos, ¿esto para qué? Y creo que hoy estamos desempolvando todos esos materiales y todas esas experiencias que hubo en el pasado porque la radio, por ejemplo, comunitaria va a tomar de nuevo un rol fundamental para poder llegar a ciertas poblaciones en donde en este momento pensar en una conectividad de Internet pues no es realista. Entonces, digamos, diferentes ministerios de educación en el país, en la región, perdón, están trabajando programas por televisión, programas por radio. Supe de una experiencia en Argentina donde, por ejemplo, están diseñando unas cajitas que van a mandar por correo para que, como un curso de robótica o de STEM, pero en donde le tienen que mandar por correo los implementos a los estudiantes a la casa. Entonces creo que nos está, digamos, retando a pensar en diferentes canales o en diferentes avenidas para llegar a esos estudiantes. Creo que hay un tema que lo tocamos ahorita, que era el tema de género, que es muy importante, ya que digamos que con la pandemia se ha exacerbado esa brecha que tenemos entre los hombres y las mujeres y el acceso a la educación, y en el tema de la educación STEM no es diferente, que es un tema que a nosotros que estamos trabajando en programas sociales y de educación nos preocupa mucho, porque ahorita, por ejemplo,
las niñas y las jóvenes van a tener una carga doméstica mucho más alta que las de sus contrapartes. Entonces, si en una familia hay un hermano y una hermana, probablemente el hermano va a volver a la escuela, la hermana no. Y también lo vemos en las maestras, que ahorita tienen esa doble carga de ser maestras y tienen una carga doméstica de cuidar a sus propios hijos que están en las escuelas, y ya se ha empezado a notar, digamos, una deserción de maestras mujeres y de estudiantes mujeres, que son las que se ven normalmente más afectadas por este tipo de crisis. Grave, grave, porque yo antes iba a preguntar si el uso de STEM y la proliferación que ustedes están buscando de que estas metodologías se implementen en muchos países, la pregunta era, había ayudado a que esa brecha se fuera cerrando, pero entonces esta situación actual va contra eso. Sí, la situación actual nos presenta como unos desafíos adicionales, pero igualmente sí creemos que la educación STEM va a tener que tener, digamos, como ese rol importante de seguir promoviendo que las niñas y las jóvenes se interesen en las materias STEM. Ahí, digamos, hay un reporte muy interesante de la UNESCO que se llama Descifrando el Código, que identifica cuáles son algunos de esos desafíos para ayudar a la incorporación de mujeres en las carreras de STEM y sobre todo en las de ciencia, de tecnología y la información, que ahorita estábamos diciendo. Solo el 35% de las personas que están en carreras STEM en la educación superior son mujeres. Y de la ciencia y de la tecnología y la información, no recuerdo si es el 3% o es el 5%, es uno de esos dos números, pero es muy bajito. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Y aquí le voy a dejar una tarea a Alejo, un desafío. Hay diferentes cosas que se pueden hacer, pero el tema de la representación es muy importante. Entonces, yo te voy a dejar la tarea, Alejo, de que revises en toda tu historia de podcast cuántos hombres has tenido invitados y cuántas mujeres has tenido invitadas. Ahí Alejo. Cuando estamos hablando de tecnología e innovación y de transformación digital, es muy importante para las niñas y para las jóvenes ver mentores, ver roles a seguir, ver modelos a seguir. Es muy importante que ellas vean que hay esa representación, que sí hay personas que han seguido ese tipo de carreras y que pueden triunfar. Ese es un tema muy importante. Y ahí nosotros ayudamos a nuestros socios locales y a las personas con las que trabajamos, le decimos a ponerse los lentes de género. Cuando uno se pone los lentes de género, empieza a notar este tipo de cosas que son muy sutiles, pero que tienen un grandísimo impacto. Entonces, por ejemplo, tú ves que muchas veces los materiales educativos hablan de el doctor y la enfermera. El doctor siempre es un hombre y la enfermera siempre es una mujer. Entonces ahí ya estamos haciendo como unas construcciones sociales que hacen que las niñas no se identifiquen o no se sientan... No se vean reflejadas. Exacto, que no tengan esa representación. Entonces, eso es importante desde todas las, digamos, los agentes de socialización que tenemos, la escuela, los padres, la iglesia, la televisión, el mercadeo, la publicidad, cómo, digamos, nosotros podemos contribuir a ir cambiando esos estereotipos, a ir cambiando, digamos, esas ideas preconcebidas de que pensamos que es el piloto, que no pensamos que el piloto puede ser una mujer, que si pensamos en un científico, es un científico y no una científica. Entonces yo creo que ahí, digamos, nosotros ayudamos a que vayamos cambiando como todas esas percepciones para que motivemos a que más niñas se vean representadas y se vean inspiradas a seguir este tema de las carreras STEM. Es cierto, Luisa, y tienes toda la razón. De hecho, un ejemplo claro es la universidad. Yo tuve en la universidad cuatro compañeras, yo soy ingeniero electrónico, y éramos muchos hombres en comparación con las ingenieras o con las estudiantes que teníamos como compañeras. Tienes toda la razón y me parece supremamente válido, Ricardo, a invitar más mujeres a este podcast. Sí, Alejo, vamos a tener que empezar. Sí hemos tenido, pero yo creo que la tarea que te puso Luisa, el resultado, las cifras, no las hagamos públicas todavía. No, yo creo que de nuevo es un llamado. Todas hacemos este tipo de estereotipación o de falta de representación de manera inconscientemente, claro. Inclusive con las cosas que le decimos a nuestros hijos, inclusive con el tipo de juguetes que les compramos, inclusive los mismos maestros, porque, digamos, van perpetuando esos estereotipos, le dicen a las niñas, no, es que las niñas son malas en matemáticas, es que a las niñas les da más trabajo la ciencia, Eso es cierto.
hacen un trabajo en equipo de robótica y le dicen a los niños, ustedes trabajan en el robot y las niñas hacen la cartelera. Y es al contrario, ¿cierto? al revés. Y es al revés muchas veces. Porque cuando yo estuve trabajando con compañeras, la resolución de problemas era mucho más simple porque la orientación al detalle, por ejemplo, es mucho mayor que en los hombres, que es precisamente ese balance el que tenemos que hacer y el que nos tenemos que aprovechar para que salgamos todos adelante y podamos lograr esa nivelación en todos los aspectos. Pero muy buen llamado de atención, y a ustedes que nos escuchan también en este podcast, nos queda como reflexión qué es lo que estamos haciendo también para tratar de balancear un poco esa relación que hay entre actividades que hacen más los hombres y las mujeres. Exactamente. Alejo, yo quiero hacer una última pregunta, porque yo creo que ya vamos cerrando. Si la gente quiere aprender o conocer o hacer una inmersión en este tema de STEM, ¿qué material o qué cursos o qué lecturas recomendarías? Bueno, digamos que en inglés hay una oferta grandísima. En español está empezando a mejorar, aunque es un poco más limitada. Digamos, pueden entrar a la página de padf.org/STEM y ahí tenemos un poco de información. Pero voy a mencionar 2 recursos en específico, además porque sé que están disponibles en este momento. La OEA tiene un portal educativo, el Portal Educativo de las Américas, y ellos tienen un diplomado en educación STEM. Es el primer diplomado en educación STEM de Latinoamérica, se hizo en asocio con la Universidad Pontificia Bolivariana, de nuevo Medellín liderando en el tema de STEM, y tienen lo que se conoce como un MOOC, que es un curso corto, abierto, es gratis. Ese es un poco más simple, el diplomado toma 6 meses, el MOOC toma unas 20 horas y ahí pueden aprender, digamos, la historia de STEM, el tema de género en STEM, cuáles son algunas de las metodologías que se utilizan en la educación STEM. Es un curso muy interactivo, se hace todo virtual, de nuevo, es gratuito, solo tarda unas 20 horas en hacerlo y le va a dar a una persona las bases y ya muchos recursos adicionales que pueden entrar para ampliar el conocimiento. Esto, de nuevo, si entran en un buscador Portal Educativo OEA, van a encontrar el MOOC en educación STEM. Bueno, ya estamos haciendo STEM Excelente. aquí. Ya estamos haciendo STEM aquí porque también ese es el reto que tenemos en Transformación Digital para poder hacerle llegar información a las personas que escuchen nuestro podcast o que nos sigan en el blog o que nos sigan en video, porque vamos a empezar a trabajar en el video. Luisa, vamos a dejar los links que nos acabas de mencionar en las notas del podcast para que también estén disponibles para las personas que nos escuchan. Yo tengo 2 temas para terminar que yo creo que Luisa nos va a poder ayudar, y es que hablemos de 2 temas, de e-learning y de be-learning. Esos 2 temas son claves en la pandemia, son claves en STEM y son claves en transformación digital. Entonces te voy a invitar, Luisa, para que si nos puedes acompañar hablando de esos 2 temas, sería buenísimo. Y obviamente seguimos balanceando tu participación de género, que también vamos a tenerte aquí dándonos información y apoyándonos precisamente sobre estos temas. Excelente. Ricardo, ¿tú tendrías algo más que decir como para que vamos cerrando el podcast? No, es que yo creo que cubrimos muchos temas muy claro. A la gente que no conocía básicamente qué es STEM, pues yo creo que antes los vamos a motivar o hemos tratado de motivarlos para que sigan profundizando. Es algo que tiene un futuro grandísimo, y más ahora con todos estos problemas de la pandemia. O sea que quedo muy satisfecho con lo que hemos podido hacer, y que Alejo y yo siempre hemos tenido como lema en estos podcasts y en este caso este video, y es transmisión de conocimiento. Así es. Luisa, muchas gracias por acompañarnos en Transformación Digital. Esta es tu casa, como al igual que Ricardo. Cuando quieran nos volvemos y nos sentamos a hablar del tema. Gracias por acompañarnos, y este fue un espacio de transformación digital para ustedes. Que estén muy bien. Chao. Gracias. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico a la dirección alejandropelaezr@gmail.com. También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https://apelaez.podbean.com. En la aplicación de Podbean pueden dar clic a me gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iVoox, Stitcher, además de la aplicación de Podbean. También cuéntenos qué temas quisieran escuchar en futuros episodios.
Si les gustó el tema y si quieren apoyarnos en Transformación Digital, por favor compartan este episodio con sus amigos y con las personas a quien les puede interesar estos temas. Esto fue Transformación Digital. Hasta pronto.